Hay algunos otros detalles importantes que tenemos que revisar acerca de la forma en la cual se hace la conexión. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí un cable. Vamos a suponer que este cable es un cable coaxial, por ejemplo. ¿Sí? Esto representa un cable coaxial. ¿Sí? Cualquier cable de este tipo, ¿sí? Ya sea coaxial, cable par trenzado, cable telefónico, etcétera, incluso los cables eléctricos, cualquier cable que pueda transportar algún tipo de señal, algún tipo de onda, o algún tipo de voltaje para poder representar información, en general siempre va a tener una cierta capacidad. ¿Sí? En el caso del cable coaxial, por ejemplo, vamos a suponer que esta tabla que tenemos aquí representa el rango de frecuencias que puede soportar ese cable. ¿Sí? Todas las frecuencias posibles, que dependen en buena medida de las características del cable, por ejemplo, el tipo de centro con el cual está hecho, por ejemplo, si es un centro de cobre, por ejemplo, un centro de metal forrado de cobre, etcétera. También, bueno, por aquí podríamos considerar hasta cierto punto la fibra óptica, que en un rato vamos a mencionar un par de detalles sobre ella, ¿sí? Pero todo ese tipo de cables, el cable telefónico, los cables que utilizan ustedes para conectar sus dispositivos a su computadora, etcétera, todos ellos manejan un rango de frecuencias que depende de las características del cable, del grosor del cable y de las características con las cuales el fabricante lo haya construido. ¿Sí? Entonces, cada cable tiene la posibilidad de manejar un conjunto de frecuencias y una manera en la cual podemos nosotros aprovechar eso. Piensen en el siguiente caso: yo tengo un cable coaxial, ¿sí? Y a través de ese cable coaxial tengo la necesidad de enviar todo un flujo distinto de información, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr algo de ese tipo? Aquí, bueno, estoy completando el dibujo, perdón. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de, a través de este único cable, ¿sí? Llevar a cabo la transferencia, y además incluso la transferencia simultánea de tres flujos diferentes de datos, de tal manera que no se interfieran uno con los otros. ¿Sí? Bueno, la forma en la cual se lleva a cabo esto es la siguiente: vamos a tomar todo ese rango de frecuencias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dividirla en un conjunto de bloques. Cada uno de estos lo podemos considerar como un canal, ¿sí? Entonces, vamos a considerar vamos a dividir todo este rango de frecuencias. Esta tabla otra vez representa las frecuencias que soporta mi cable. Vamos a dividir esas frecuencias en un conjunto de bandas, en un conjunto de canales, y vamos a dejar una pequeña separación aquí, de tal forma que si hay algún tipo de distorsión, por ejemplo en este canal, al distorsionarse la onda con la cual estamos nosotros enviando la información aquí, esta banda de protección o esta separación que existe aquí, que se le conoce como banda de protección, evite que las distorsiones que se producen acá puedan interferir con el siguiente canal, ¿sí? Y de esa manera vamos construyendo un conjunto de canales, ¿sí? Considerando frecuencias diferentes dentro del rango que soporta mi cable. Consideramos frecuencias diferentes para cada uno de estos canales que estamos construyendo, para cada una de estas bandas que estamos definiendo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características del cable, va a ser la cantidad de canales que yo puedo manejar, la cantidad de bandas diferentes o la cantidad de frecuencias diferentes que voy a manejar. Y al hacer esto, una de las posibilidades que tenemos, una de las facilidades que me da eso, es que me permite, a través de este mismo cable, utilizando frecuencias diferentes, introducir todo un flujo de datos simultáneos, además, dentro del cable, ¿sí? De tal manera que todos esos flujos de datos que voy a introducir, al utilizar frecuencias diferentes, pueden ir viajando a través del cable sin interferir entre ellas, ¿sí? Entonces, utilizando esta técnica, lo que hacemos nosotros es definir el conjunto de canales o el conjunto de bandas, y a través de cada una de ellas podemos introducir un flujo diferente de datos. Por ejemplo, si yo tuviera la necesidad de, a través de este cable, comunicar
tres computadoras, por ejemplo, cada una de ellas con un flujo de datos diferentes, bueno, de alguna manera tengo que ver la manera de conectarlos. Pero una vez que ya logré la conexión, a cada computadora le asignamos una frecuencia diferente. Eso le va a asignar un canal distinto a cada uno de los elementos que requieren hacer la conexión. Y entonces a través de esa frecuencia, utilizando su propio canal o su propia banda, cada una de las computadoras tendría la posibilidad de, haciendo uso de este mismo cable, llevar a cabo la transferencia de su flujo de datos. ¿Sí? Este tipo de técnicas en las cuales utilizamos nosotros un medio para poder introducir varios flujos de información, en este caso se le conoce como multiplexión. Lo que estamos aquí haciendo es, de alguna forma, tratamos de sobreponer todos los flujos de datos que requerimos introducir a través del medio. Lo que hacemos es sobreponerlos sobre el mismo cable, ¿sí? Sobre el mismo medio de comunicación, ¿sí? En este caso, por las características que tiene esta técnica que estamos escribiendo aquí, este tipo de multiplexión se le conoce como multiplexión por división de frecuencia. Lo que hacemos en este caso pues es considerar todo el rango de frecuencias que puede manejar nuestro cable, dividirlo dejando esta protección, esta banda de protección entre uno y el otro, una separación entre ellos para el manejo de las distorsiones, y lo que tenemos como resultado es todo un conjunto de canales, ¿sí? A través de los cuales podemos introducir flujos de datos diferentes. ¿Sí? En la práctica, por ejemplo, una de las aplicaciones más comunes de esto pues es para poder transferir, por ejemplo, canales de televisión. ¿Sí? A través de este tipo de cables se pueden, haciendo uso de frecuencias diferentes, se pueden introducir toda una secuencia de cables, incluso que es una de las técnicas que utilizan algunos de los proveedores de internet, de acceso a internet, o de proveedores de acceso a diferentes servicios, para poder proporcionar, por ejemplo, televisión, telefonía, a través del mismo cable, por ejemplo. ¿Sí? Televisión, telefonía y acceso a internet, por ejemplo. Una de las cosas que puedo hacer es, tomo el cable, lo divido en frecuencias, un conjunto de esas frecuencias, por ejemplo, podría ser este bloque de frecuencias, lo utilizo para poder transferir los canales de televisión que estoy ofreciendo. ¿Sí? Y tomo, por ejemplo, este canal para poder proporcionar el servicio de telefonía, y el resto de los canales, por ejemplo, esta parte de aquí lo utilizo para poder proporcionar el servicio de acceso a internet. Entonces, esa es una de las formas en las cuales se puede llevar a cabo utilizar un mismo medio de comunicación, un mismo medio de conexión como este cable, para poder introducir aquí varios flujos de información, por ejemplo, para poder conectar varias computadoras a través del mismo cable. Y bueno, este caso en particular esta técnica se conoce como multiplexión por división de frecuencia, por la manera en la cual se maneja, se proporciona la conexión. Hay otras formas de conexión parecidas, por ejemplo, una de ellas, que es muy parecida a la anterior, es otra que se conoce como multiplexión por división de longitud de onda, ¿sí? Que se aplica prácticamente solo a fibra óptica, por ejemplo, a medios ópticos, ¿sí? A cables de fibra óptica. Bueno, cuando hablamos de cable de fibra óptica, aquí podemos encontrar dos tipos de cable, en general dos tipos de cable, ¿sí? Uno que se conoce como fibra monomodo, ¿sí? Y otra que se conoce como fibra multimodo, ¿sí? En el caso de la fibra multimodo, una de las diferencias, hay varias diferencias que tienen que ver con la construcción de la fibra, la manera en la cual está compuesta la fibra, el tipo de luz que se emite o el tipo de señal que se transfiere, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la fibra monomodo, usualmente esa fibra monomodo es un filamento muy sencillo de fibra, muy pequeño de fibra, que tiene la posibilidad solamente de transferir un haz de luz a la vez, no puede transferir más de eso. Usualmente este tipo de fibra, por ejemplo, se utiliza para
conexiones de distancias muy largas, ¿sí? Conexiones en las cuales se requiere abarcar un espacio muy grande para comunicar dos equipos. En el caso de la fibra multimodo, el centro de la fibra, la parte que transfiere la onda de luz, es más grande, considerablemente más grande que la fibra monomodo, ¿sí? Y en este caso, este tipo de fibra, por ejemplo, se utiliza para longitudes más cortas, ¿sí? Para distancias más cortas. Hay otra diferencia también muy importante. En el caso de la fibra monomodo, ¿sí? Solamente se puede transferir un haz de luz, ¿sí? De hecho, ese tipo de fibra, por ejemplo, está construida de tal manera que tiende a centrar siempre el haz de luz de tal forma que viaje en paralelo a la fibra, como se puede mostrar aquí, ¿sí? Esta parte de aquí representa la fibra, ¿sí? Y la flecha nos indica la manera en la cual se transfiere el haz de luz, ¿sí? En esta parte o en este tipo de fibra se tiende a centrar siempre el haz de luz de tal forma que viaje de manera paralela a la fibra. En el caso de la fibra multimodo, aquí para poder llevar a cabo la transferencia, esta fibra tiene la posibilidad o tiene la capacidad de transferir varias longitudes de onda, ¿sí? Es decir, varios haces de luz de manera simultánea, de tal forma que no se interfieren entre ellos, ¿sí? La manera en la cual se hace esto, a diferencia de la fibra monomodo, en la cual solamente se transfiere un haz de luz paralelo, aquí podemos introducir varios haces de luz, ¿sí? Simplemente llevando o considerando diferentes longitudes de onda para poder transferir la luz, ¿sí? Podríamos representarlo de esta forma. Por ejemplo, lo que hacemos es introducir tres haces de luz a un ángulo diferente, de tal manera que esos ángulos estén pensados para que no se interfieran entre ellos, y de esa manera entonces los haces de luz van viajando a lo largo de la fibra y van reflejándose en la parte en la superficie de la fibra. Bueno, a diferencia de la fibra monomodo, en este caso la fibra multimodo, dependiendo de las características de la fibra, tiene la posibilidad de transferir toda una secuencia simultánea de señales, simplemente introduciéndolos con una longitud de onda diferente, ¿sí? En este caso, para la fibra monomodo, pues no se hace uso de, bueno, se hace uso de otro tipo de multiplexión que vamos a utilizar a continuación, pero también para llevar a cabo la multiplexión se puede utilizar esta técnica de introducir varios haces de luz con diferente longitud de onda, ¿sí? Bueno, este tipo de multiplexión se conoce precisamente como WDM o multiplexión por división de longitud de onda. Otro tipo de multiplexión que se puede utilizar, podemos encontrar, ¿sí? Es la que se conoce como multiplexión por división de tiempo. Si vamos a considerar otra vez un cable, vamos a suponer que este es un filamento de algún tipo de cable, ¿sí? Es un segmento, perdón, de algún tipo de cable que solamente puede transferir una señal a la vez, ¿sí? Posiblemente es un cable muy delgado, ¿sí? Un cable de cobre muy delgado o una fibra óptica monomodo que solamente puede transferir una señal aquí a través del filamento. Entonces, en ese caso, y bueno, además vamos a suponer que yo tengo 4 flujos diferentes. Para el ejemplo tengo 4 flujos diferentes de datos, ¿sí? Esto representa un flujo de datos, esto representa un flujo diferente y así los demás. Entonces tenemos 4 flujos distintos de datos, ¿sí? Si solamente tenemos nosotros un medio de comunicación que puede transferir una sola señal a la vez, entonces ¿cómo podemos multiplexar? ¿Cómo podemos sobreponer o cómo podemos aprovechar este medio para poder llevar a cabo la conexión de tal manera que me permita transferir estos 4 bloques de información en un intervalo de tiempo dado? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que esta es una línea de tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dividir esta línea de tiempo en intervalos de tiempo en principio del mismo tamaño. Entonces tenemos aquí un intervalo de tiempo, un segundo intervalo de tiempo, y así vamos dividiendo toda esta línea de tiempo en pequeños segmentos, ¿sí?
Usualmente cuando seguimos esta técnica, a este pequeño intervalo de tiempo se le conoce también como ranura de tiempo. Entonces dividimos nuestra línea de tiempo en un conjunto de ranuras y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a suponer que esto lo vamos a ir comunicando o lo vamos a ir transfiriendo en forma descendente, es decir, iniciamos con este, a continuación este y así. Entonces la primera ranura de tiempo pues le va a corresponder a este flujo de comunicación, a este flujo de datos, ¿sí? Le asignamos el medio de comunicación, se lo proporcionamos a este flujo de datos y durante esa ranura de tiempo tiene la posibilidad de transferir todos los datos que pueda sin salirse de este intervalo, sin salirse de la ranura. Una vez que se termina su intervalo, lo que hacemos es le suspendemos el servicio a este flujo de datos e introducimos el siguiente. En este caso el siguiente va a tener una ranura exactamente del mismo tamaño y durante esa ranura va a poder transferir todo lo que pueda o todo lo que requiera, ¿sí? Y así continuamos. Por ejemplo, la siguiente ranura, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es proporcionársela al siguiente flujo de datos, ¿sí? Cuando se le termine, hacemos lo mismo con la siguiente, ¿sí? Y una vez que terminemos, pues regresamos a la primera. A continuación, después de esto, podríamos proporcionársela nuevamente este flujo de datos, ¿sí? De tal forma que en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Que va a depender de la ranura de tiempo y de la cantidad de flujos de datos diferentes que tenemos, cada uno de los clientes o de los equipos que lo requieran va a poder llevar a cabo la transferencia de su información. Bueno, por la forma en la cual se maneja este tipo de multiplexión se conoce como multiplexión por división de tiempo. Lo que hacemos es dividir el tiempo que tenemos para llevar a cabo la transferencia, lo dividimos en pequeños intervalos y cada uno de esos intervalos se lo vamos asignando a cada uno de los entes que tengamos por acá que requieran hacer uso de ese medio de comunicación. De esa forma lo que hacemos es ir sobreponiendo en el medio pequeños bloques de cada uno de estos flujos de datos. Entonces esa es otra forma de multiplexión que podemos encontrarnos en las redes de computadores. ¿Sí? Hay otra manera más, otro tipo de multiplexión que se conoce como multiplexión por división de código. Bueno, en el caso de esta multiplexión consiste en lo siguiente. Para llevar a cabo esta multiplexión, lo que vamos a hacer es, en este caso, es definir una forma de representar de manera diferente los datos que queremos transferir. Por ejemplo, vamos a suponer que para transferir información utilizando este tipo de multiplexión, nosotros vamos a requerir representar unos y ceros, ¿sí? Todo lo vamos a transferir como binario. Entonces, por ejemplo, una de las formas de hacerlo sería pues representar, por ejemplo, este 1 utilizando esa secuencia de bits. Es decir, para mí, cuando yo utilizo esta representación, el 1 está representado por 1100 y el 0 está representado por 0011. ¿Sí? Una vez que ya definí yo ese tipo de representación, ahora, si yo quisiera transferir esta secuencia de bits 1011 utilizando esta representación, pues entonces esa secuencia de bits se convierte en esto. ¿Sí? Tenemos aquí la representación del 1, después un 0, después dos unos, y esto de aquí es lo que vamos a transferir a través del medio. ¿Sí? Ahora, estamos suponiendo que tenemos dos o más elementos que están tratando de hacer la transferencia utilizando el mismo medio. Entonces, aquí lo importante cuando hacemos uso de este tipo de multiplexiones, a cada una de las transferencias que se van a hacer, a cada una de las comunicaciones que se requieran, le vamos a asignar una codificación diferente. Por ejemplo, esta es la codificación para mi primera comunicación. ¿Sí? Para llevar a cabo una comunicación diferente para un cliente diferente, pues vamos a utilizar una representación diferente. Por ejemplo, para este segundo caso, el 1 lo vamos a representar así y el 0 lo vamos a representar de esta forma. Entonces, bajo este esquema, si quisiéramos transferir el mismo bloque de datos que estábamos transfiriendo aquí, el 1011,
con esta representación lo que vamos a tener que transferir es esto: 1001, ¿sí? Que es la representación en este esquema del 1, después esta que representa el 0, esta que representa el 1 y esta que representa otro 1. Si se fijan, si yo utilizo una codificación diferente para dos flujos de información diferentes, este es el primero y este es el segundo, ¿sí? En principio pues no existe la posibilidad de que este flujo de información se pueda confundir con este, que es una manera en la cual podemos diferenciar los distintos flujos de datos, ¿sí? O las distintas comunicaciones o conexiones que tenemos cuando se hace uso de multiplexación por división de código. Bueno, un caso en el cual se lleva a cabo, se aplica este tipo de codificación es en la telefonía celular. ¿Sí? Una de las formas de comunicarse a través de la telefonía celular es la siguiente: en el momento que yo enciendo mi teléfono y este se conecta con la antena de la célula en la que me encuentro, se lleva a cabo aquí un intercambio de información. Por ejemplo, una de las maneras de poder diferenciar las distintas conexiones que tenemos con dos o más celulares, pues es precisamente asignando a cada uno de ellos una representación diferente para poder enviar la información, o una codificación diferente. Por ejemplo, este primer celular podría utilizar esta, para el segundo celular utilizo esta, y para el tercero le defino un código distinto, de tal manera que los unos y ceros que va a transferir ese equipo no interfieran con la representación que tenemos en estas dos. ¿Sí? Por ejemplo, ya en la práctica, ese es un caso en el cual se hace uso de ese tipo de representación. Este tipo de codificación se conoce como multiplexación por división de código. ¿Sí? Ahora, hay otros detalles que hay que tener en cuenta, que ya hemos comentado algunos de ellos. Cuando utilizamos diferentes aplicaciones, esas aplicaciones, dependiendo del tipo de aplicación, es el tipo de protocolo que se va a utilizar. Ya habíamos mencionado por ahí, más adelante vamos a ver con detalle varios ejemplos. Cada uno de los tipos de aplicación requiere un tipo de protocolo diferente. ¿Sí? Podemos verlo como una especie de lenguaje, una especie de dialecto, con el cual mi aplicación cliente, por ejemplo un navegador, se va a entender con la aplicación servidor. ¿Sí? Cada una de las aplicaciones que utilizamos, los tipos de aplicaciones, tiene requerimientos diferentes. Por ejemplo, en el caso del correo electrónico que utilizamos comúnmente para el envío de mensajes de usuarios, ¿sí? Uno de los protocolos utilizados más comúnmente es SMTP, no es el único, hay otros más, pero uno de ellos es SMTP. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el correo electrónico, pues me interesa saber cuál es el destinatario, cuál es la dirección de correo del destinatario, cuál es el asunto del mensaje, el subject, cuál es el cuerpo del mensaje, si el mensaje lleva adjuntos, si tiene un campo reply to, por ejemplo, si tiene algún campo que indique que hay que entregar una copia del carbon copy, por ejemplo, o si hay que entregar copias ocultas, por ejemplo el campo black carbon copy para entregar copias ocultas a algún destinatario, etcétera. Ese tipo de información o ese tipo de requerimientos es distinto al caso del intercambio de páginas web, por ejemplo, en el cual me interesa pues indicar cuál es la página que requiero, y además en el momento que me entregan la respuesta, que me entregan la página, pues necesito que me hagan envío de la página misma, del HTML, más los archivos de estilo, más los archivos de imágenes, más los scripts que pueda requerir mi página, etcétera. Entonces es un tipo de información diferente y cada una de ellas utiliza un protocolo diferente, un conjunto de reglas distinto. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la transferencia de archivos, donde, por ejemplo, entre otras cosas, pues me interesa que el protocolo me garantice que el archivo que estoy transfiriendo se transfiera de manera íntegra, ¿sí? Sin errores, entre otras cosas, ¿no? También hay algunos otros detalles importantes que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, un último caso, el caso de las sesiones remotas, en donde podemos hacer uso, por ejemplo, de SSH, de Telnet, que todavía existe por ahí, para ciertas cuestiones puede ser bastante útil, en el cual me interesa, por ejemplo, que cuando yo pido la ejecución de un comando, pues me devuelva, por ejemplo, la respuesta de ese comando, por ejemplo.
En este caso manejamos nosotros un flujo de información, tenemos requerimientos diferentes al caso, por ejemplo, del envío de mensajes. Entonces, para cada uno de estos tipos de aplicaciones tenemos protocolos diferentes. ¿Sí? Ahora, aparte de los protocolos, hay otros detalles que tenemos que considerar. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente caso. Tenemos un equipo de origen, que es este, y tenemos un equipo de destino, ¿sí? Que está representado por esta parte. ¿Sí? Y vamos a suponer que en este equipo origen tenemos tres tipos de servicios diferentes o tres tipos de clientes, ¿sí? Tres tipos de aplicaciones diferentes. Una de ellas es un navegador, la otra de ellas es una aplicación de manejo de correo electrónico y la otra de ellas es una aplicación que maneja una sesión remota. ¿Sí? De este lado, en el caso del equipo de destino, tenemos una aplicación que corresponde a un servidor de sesiones remotas, que en este caso sería SSHD. ¿Sí? Para esto voy a suponer que aquí estamos estableciendo conexión con un cliente de SSH hacia un equipo que proporciona acceso a través de un servidor de SSH. Entonces, aquí un detalle interesante es cómo hace este equipo, de qué manera este equipo puede diferenciar, ¿sí? Independientemente de la forma en la cual se intercambia la información aquí, ¿sí? Considerando que cada una de las aplicaciones tiene su propio protocolo y sabe entenderse con la aplicación de destino, ¿sí? Aquí hay otro detalle importante que hay que resolver. ¿Cómo hace este equipo para poder diferenciar los flujos que corresponden a cada una de esas aplicaciones? ¿Sí? Los paquetes que corresponden, cuando me llega un paquete por aquí, ¿cómo puedo saber a qué aplicación me corresponde? De tal forma que el correo electrónico no se lo entregue yo a la aplicación de manejo de sesión remota. Tenemos que diferenciar cada una de las aplicaciones, tenemos que diferenciar su flujo de datos, su secuencia de paquetes que están recibiendo y que están enviando también. Entonces, bueno, para llevar a cabo eso se procede de la siguiente forma. En el caso del equipo cliente, por ejemplo, yo cada vez que inicio una aplicación que requiere conexión hacia la red, que va a tener que enviar información a través de la red, aquí hay de por medio una red, una conexión de red que estoy obviando aquí. Entonces, cada vez que yo inicio una aplicación aquí, esta aplicación, entre otras cosas, lo que hace es solicitarle al sistema operativo que le proporcione un número único dentro de la máquina que le permita diferenciar esta aplicación de las otras. Por ejemplo, en este caso, este navegador, al solicitarle ese número al sistema operativo, el sistema operativo le proporciona el 215. ¿Sí? Para el caso de mi cliente de correo electrónico le proporcionó el 1150 y para el manejo de la sesión remota le proporcionó el 8500. ¿Sí? De esa manera, este equipo tiene la posibilidad de diferenciar cada uno de los paquetes que corresponde a cada una de las aplicaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Cada una de ellas, cada vez que yo inicio una aplicación que requiere conectarse a la red, se le asigna uno de estos números. Ese número se le conoce como número de puerto. ¿Sí? Y se maneja tanto para las aplicaciones locales como para las aplicaciones remotas. En este caso, por ejemplo, cuando yo inicio mi servidor de SSH, se le solicita al sistema operativo la asignación de un número diferente, de un puerto diferente, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso del equipo de destino, para este servicio en particular, usualmente se le asigna el puerto 22. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo este esquema, y aquí mi servidor ya tiene asignado el puerto 22, si yo quiero conectarme desde este equipo a esta aplicación para llevar a cabo mi sesión remota, esta aplicación tiene que hacer referencia a este servicio. ¿Sí? Aparte de hacer referencia al equipo de destino, tiene que indicar dentro del equipo de destino cuál es la aplicación con la cual me quiero conectar. ¿Sí? Bueno, en la entrega pasada habíamos revisado un esquema como este, en el cual veíamos de manera muy sencilla la estructura que tiene un paquete. ¿Se recuerdan este esquema? Aquí tenemos que indicar, entre otras cosas, la dirección de destino. En este caso, para simplificar, nosotros a esta red la llamábamos la red 9, ¿sí? Y estábamos suponiendo que el equipo 9 de la red 23 está tratando de hacer conexión con el equipo 1 de la red 9. Entonces aquí incluimos la dirección de destino, que sería el equipo 1 de la red 9, y la dirección de origen, que es el equipo 9 de la red 23. Bueno, aparte de tener que hacer referencia a la dirección del equipo de destino,
también tenemos que hacer referencia a las aplicaciones. Entonces, en este caso, yo tengo una aplicación que al ejecutarla, el sistema operativo le proporcionó el puerto 8500 y de este lado tengo una aplicación, la aplicación de destino, que tiene asignado el puerto 22. Entonces, suponiendo que estamos tratando de conectar los mismos equipos que mencionábamos en este esquema, el equipo 1 de la red 9 y el equipo 9 de la red 23, entonces indicamos nosotros la dirección de destino, el equipo 1 de la red 9, la dirección de origen, el equipo 9 de la red 23, y además indicamos a qué puerto estamos tratando de comunicarnos y cuál es la aplicación que está tratando de hacer la comunicación, la conexión con el equipo remoto. De tal forma que lo que hacemos con este bloque de datos es indicar que requerimos una conexión del equipo 9 de la red 23 al equipo 1 de la red 9, pero además estamos tratando de conectar la aplicación 8500 de aquí con la aplicación 22 de acá. ¿Sí? Y bueno, ese tipo de información se introduce en este bloque, ¿sí? Que corresponde precisamente a un ejemplo de paquete que utilizaríamos para conectar estas dos aplicaciones. Mi cliente de sesión remota con el servidor de sesión remota. Solamente tenemos que indicar cuál es el número de puerto. Primero indicar a qué equipo me quiero conectar y después cuál es la aplicación con la que me quiero conectar, y a esa aplicación la referenciamos utilizando el número de puerto. ¿Sí? Y esta es una de las formas en las cuales se puede diferenciar cada una de las aplicaciones que tenemos asignadas en un equipo. Este número de puerto es un número de 2 bytes. ¿Sí? El intervalo de puertos que tenemos es desde 0 hasta 65.535. Hay unos detalles más que vamos a comentar más adelante que tienen que ver con los intervalos, con algunos rangos de puertos a los cuales debemos ponerles un poco de atención, pero eso lo vamos a indicar más adelante. ¿Sí? Ahora, para terminar esta entrega, hay dos formas en las cuales se puede establecer una conexión a un equipo remoto, ¿sí? Utilizando dos tipos de servicios. Estos servicios tienen que ver con la forma en la cual las aplicaciones van a llevar a cabo la conexión, ¿sí? Y eso implica también la forma en la cual se van a mover los paquetes a través de la red. ¿Sí? Tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, en el caso del servicio orientado a conexión, la forma en la que funciona es la siguiente. Yo tengo un bloque de paquetes aquí que quiero transferir de este equipo de origen a este equipo de destino. Antes de poder llevar a cabo la transferencia, ¿sí? Cuando yo hago uso de un servicio orientado a la conexión, ¿sí? Mi equipo de origen lo que va a hacer es lo siguiente: va a enviar un pequeño paquetito parecido a estos, pero en el cual va a incluir una solicitud de conexión. ¿Sí? Desde aquí le vamos a decir al equipo de destino, bueno, obviamente a la aplicación del equipo de destino, le vamos a solicitar la conexión. ¿Sí? Por ejemplo, yo envío un paquete al puerto 22 para solicitarle al SSH, al servidor de SSH de este equipo, para solicitarle la conexión, de tal forma que yo desde aquí pueda enviarle comandos. Entonces enviamos un paquete solicitando la conexión, el equipo remoto me envía un paquete de respuesta aceptando la conexión, en caso de que la quiera aceptar, porque también podría negármela. ¿Sí? En caso de que la acepte, me envía la aceptación, y una vez que ya se llevó a cabo esta negociación, que así es como se le conoce, una vez que se negocia la conexión, o se establece la conexión, o se lleva a cabo un inicio de sesión, que también se le puede llamar de esa forma, ¿sí? Ya que los dos equipos se pusieron de acuerdo y aceptaron la conexión, entonces ahora sí, lo que viene a continuación pues es llevar a cabo la transferencia de los paquetes. Usualmente esa transferencia se hace de esta forma: yo envío un bloque de datos, por ejemplo mi primer paquete, y el equipo de destino me envía una respuesta indicándome que este paquete se recibió bien, o bien me envía una respuesta indicándome que algo pasó y entonces se tiene que repetir esta transferencia. ¿Sí? Precisamente esto le proporciona una de las ventajas, es una de las ventajas de esta forma de conexión, de esta forma de envío de datos. Al haber esta retroalimentación entre el origen y el destino, se puede detectar los casos en los cuales este paquete falló por alguna razón su transferencia, por ejemplo se dañó o se perdió, de tal manera que el equipo de origen pueda retransmitir ese paquete, ¿sí? Asegurándose que
que llegó a su destino correctamente. ¿Sí? Eso es una característica que se conoce como transferencia confiable, y esa es una de las características que tenemos cuando hacemos uso de un servicio orientado a conexión. ¿Sí? Entonces este ciclo se repite para poder transferir los paquetes que tenemos en el equipo origen, y una vez que la conexión ya no se requiere, pues entonces hay que seguir un pequeño procedimiento para finalizar la conexión, que no es otra cosa más que avisar del equipo original destino que se va a finalizar la conexión, que ya no la requerimos, y del equipo destino generalmente se envía también una confirmación indicando que sí ya se aceptó la finalización de la conexión. ¿Sí? A grandes rasgos esto es un servicio orientado a conexión. Se establece inicialmente una conexión, se lleva a cabo la transferencia de los datos, generalmente incluyendo un mecanismo para garantizar la entrega, y al final se cierra la conexión de los dos lados. Ahora, a diferencia de ese, hay otro tipo de servicio que se conoce como servicio no orientado a conexión, en el cual este mismo flujo de paquetes, este mismo flujo de datos, no requiere de llevar a cabo inicialmente ningún tipo de conexión o confirmación o solicitud de conexión. Simplemente yo lo que voy a hacer es tomar un paquete, el primer paquete que tenemos en el origen, y transferirlo hacia el destino. ¿Sí? Confiando en que va a llegar y confiando en que la aplicación a la que lo estoy dirigiendo lo puede tomar y lo puede procesar. ¿Sí? Haciendo una analogía, el servicio que tenemos por acá arriba descrito, el servicio orientado a conexión, sería el equivalente a establecer una llamada telefónica en la cual marcamos un número, nos contestan, comenzamos a llevar a cabo un intercambio de información y al final nos despedimos y cerramos la conexión. ¿Sí? Este otro servicio sería parecido más al funcionamiento del servicio de correo ordinario, en el cual yo escribo una carta, la envío a través de este medio, ¿sí? Y generalmente no hay una retroalimentación, no puedo yo saber si la carta llegó, ¿sí? Al menos no a través de este medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué aplicación puede tener este tipo de servicios? Bueno, nada más por citar un par de ejemplos. En este caso, por ejemplo, este tipo de servicio puede ser bastante útil cuando este flujo de información que nosotros necesitamos transferir, esa secuencia de paquetes, corresponden, por ejemplo, a una sesión remota. ¿Sí? A mí me interesa poder garantizar que esa conexión se llevó a cabo en esta etapa. Después, cada vez que transfiero información, necesito que me envíen una respuesta, y además necesito que me garanticen que los comandos que yo estoy enviando a través de mi sesión remota se pueden ejecutar sin problema. ¿Sí? Y al final pues se cierra la conexión. En el caso de los archivos, por ejemplo, la transferencia de archivos, este tipo de servicio orientado a conexión me garantiza que la información que estoy yo transfiriendo se entrega correctamente, se entrega sin daños. En caso de que haya un daño, el mismo servicio, el servicio orientado a conexión, se encarga de llevar a cabo aquí un procedimiento para tratar de recuperar todos los paquetes que se hayan detectado como dañados o que se hayan detectado como perdidos. Ahora, un caso en el cual nos puede ser útil este tipo de transferencia utilizando un servicio no orientado a conexión es, por ejemplo, para poder transferir video a través de streaming, ¿sí? En el cual simplemente inyectamos nosotros los paquetes, los enviamos a través del medio, ¿sí? Y no se requiere una retroalimentación, no se requiere una respuesta generalmente, ¿sí? Porque además hay que considerar que esas respuestas pues, introducen un cierto retardo en el envío de los datos si usamos un servicio orientado a la conexión. En cambio, para el caso de un servicio en el cual yo requiero una velocidad grande y no es tan importante si se llega a ver alguna pérdida de datos o alguna distorsión de los datos, pues podemos hacer uso de este tipo de servicio. Una de las ventajas de esto, además, es que este tipo de servicio me da una velocidad mucho mayor que un servicio orientado a conexión, ¿sí? Por la forma en la que funciona, ¿sí? Consume menos recursos de la red. Si se fijan, tenemos una menor cantidad de paquetes que se transfieren, ¿sí? Me da una mayor velocidad. Por ejemplo, la velocidad de respuesta para una conexión de este tipo pues es muy alta, es la más alta, porque
yo no necesito en esta parte esperar a que se establezca la conexión, simplemente comienzo a hacer la transferencia y ya. ¿Sí? Entonces cada una de ellas tiene ventajas y desventajas y cada una de ellas tiene una cierta aplicación dependiendo de las características de la información que yo quiero transferir y dependiendo de la forma en la cual necesito yo que se maneje esa información. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo y nos vemos en la siguiente entrega.